Bueno, entonces vamos a retomar eh, con álgebra y ahora sí vamos a necesariamente tener que introducir algo que va a ser nuevo para aquellos, obviamente, que no lo hayan visto, y es el producto tensorial, lo cual nos va a permitir trabajar con más de un sistema cuántico o sistema cuántico de varias partes o sistema cuántico compuesto, diferentes formas de referirnos a lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos dos espacios vectoriales, h de 1 y h de 2, cada uno, el primero de dimensión de 1, el segundo de dimensión de 2, y tenemos bases para cada uno de ellos. El espacio de Hilbert, que es el producto interno de los espacios h de 1 y h de 2, perdón, el producto tensorial de los espacios h de 1 y h de 2, es uno que tiene una dimensión, que es el producto de las dimensiones de cada uno de los espacios, y cuyos vectores son combinaciones lineales de productos tensoriales de los vectores del primer espacio y el segundo. Entonces, esta definición que parece un poquito circular, ahora vamos a ver que no lo es. En otras palabras, cómo entendemos el producto vectorial ahora de los vectores. Pero bueno, el producto vectorial de los espacios es un espacio vectorial, y si los espacios sean espacios de Hilbert, es un espacio de Hilbert, cuyos vectores son productos tensoriales de los vectores de los espacios iniciales. Entonces, hay un poquito de azúcar sintáctico, vamos a denotar el producto vectorial, o sea, vamos a veces omitir el producto tensorial, vamos a veces a omitir el símbolo de producto tensorial. Entonces, cuando escribamos un ket producto otro ket, vamos a estar en realidad denotando a su producto tensorial. A veces vamos a denotar también al producto tensorial como el vector que resulta de hacer el producto tensorial entre u y b como u, b. Eh, entonces, ahora, primero vamos a entender el producto tensorial como una simple manipulación de símbolos. Luego vamos a poder visualizarlo cuando hablemos del producto de Kronecker, que es la representación matricial eh, del producto tensorial. Entonces, dijimos que el producto tensorial de dos espacios de Hilbert es un espacio de Hilbert, y si es un espacio de Hilbert, tiene un producto interno. Y el producto interno, entonces, de vectores en el espacio que es producto tensorial es, eh, bueno, fíjense, entonces, primero tenemos el bra, supongamos que tenemos dos vectores en, el, en el espacio tensorial de h de 1 y h de 2. Entonces, estos dos vectores, como dijimos, son combinaciones lineales de los vectores de la base de h de 1 y h de 2, combinaciones lineales de productos tensoriales. Para ver el producto interno, usamos el bracket. Entonces ponemos el bra de uno y el ket del otro. El bra, acuérdense que era tomar conjugada traspuesta. Y la operación de tomar conjugada traspuesta es lineal, de vectores como matrices. Entonces, el bra de una combinación lineal de vectores omega 1 es la combinación lineal de los bra de los vectores, de los bra de los kets, y los coeficientes son el complejo conjugado. Entonces, para hacer el producto interno entre W1 y W2, tomamos el bra de W1 y el ket de W2 y hacemos el producto término a término de estas dos sumatorias. Entonces vamos a tener, si teníamos coeficientes indexados por i y j en el primer vector, y bueno,
acá pongo IJ porque es otra sumatoria y no importa que se solapen los índices, pero cuando hagamos el producto queremos cambiarlos. Vamos a tener entonces eh, el producto de cada uno de los coeficientes en W1 por un coeficiente en W2. ¿Qué será esto? Y luego el producto de los kets. Entonces vamos a hacer un ejemplo porque esto se está poniendo muy abstracto. Entonces, supongamos que eh, omega 1 o W1 es, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a empezar. eh, Supongamos que nuestro espacio H de 1 es un espacio, tanto H de 1 como H de 2 son un espacio de dimensión 2. O sea, de 1 es igual a de 2. Y una base de ellos es esta. Estos son dos vectores que son de norma 1 y son ortogonales. Por ahora estamos trabajando a nivel de vectores, no. Obviamente pueden pensar en representaciones matriciales en el espacio de las n-uplas complejas, pero por ahora son dos vectores que forman una base ortonormal de H2. Entonces, por ejemplo, supongamos que W1 es eh, este vector. Es una combinación lineal de productos tensoriales de vectores de H2 con vectores de H2. Entonces es un vector de el producto tensorial de H2 consigo mismo. Supongamos que W2 ahora es este otro vector. Acá estoy haciendo el abuso de la notación. Pero bueno, esto, como les dije antes, es del producto tensorial de estos dos kets. ¿Cuál es el producto interno entre W1 y W2? Bueno, como les dije, tomamos el bra de W1. ¿Cuál es el bra de W1? Bueno, es el bra de cada uno de los elementos en la combinación lineal. Y el conjugado de los coeficientes. Como el coeficiente es raíz 1 sobre raíz de 2, número real, el conjugado es el mismo. Y ahora, a todo esto, que es el bra, vamos a hacer, digamos, esto es el bra de W1. Queremos multiplicar el bra de W1 por el ket W2 para tener el producto interno entre W1 y W2. Entonces, por la linealidad del producto interno, podemos meter el W2 en la combinación lineal de los bra que constituyen a W1. Entonces, podemos hacer, déjenme poner paréntesis para que se entienda.
todo esto sobre raíz de 2. Bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, B era una base ortonormal. Entonces acá, esta combinación lineal va a ser el producto interno del 0 con el 1 multiplicado por el producto interno del 0 con el 1. Este es este primer término, más el 1 con el 1 y el 1 con el 1. Esto es igual a 0 porque era una base ortonormal. Esto es igual a 0. Esto es igual a 1 y esto es igual a 1. El resultado es 2 sobre raíz de 2. Entonces fíjense que fue todo manipulación de símbolos sin pasar por sus representaciones matriciales. Entonces, tenemos una noción de producto tensorial de vectores también y de espacios vectoriales. Entonces, queremos ver cuáles son los operadores en el producto tensorial de los espacios de Hilbert. Entonces, si tenemos un operador sobre el primer espacio, un operador M, y un operador N sobre el segundo espacio, el producto tensorial de ambos es un operador sobre el producto tensorial de los vectores, y la pregunta es cómo actúa. Bueno, si tenemos un vector aquí, que es una combinación lineal de productos tensoriales de los vectores de las bases, o en general de vectores de uno y del otro espacio vectorial, el operador actúa término a término y factor del producto tensorial a factor. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este operador que manda, bueno, vamos a, que manda el 0 al 0 y que manda el 1 a el menos 1. Entonces Z es un operador sobre H2. Z producto tensorial Z es un operador sobre H2 producto tensorial H2 y veamos, por ejemplo, cómo actúa sobre nuestro vector W1. Se los anoto de nuevo por si no lo anotaron. Entonces Z aplicado a nuestro vector W1, Z tensor Z es un operador lineal, por lo tanto, si lo aplicamos a una combinación lineal de vectores, el resultado es la combinación lineal de la aplicación a cada uno de los vectores. Entonces esto será 1 sobre raíz de 2, ZZ al 0, 0, más ZZ al 1, 1. Y entonces Z mandaba el 0 al 0 y el 1 al menos 1.
Entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 2 de Z0, producto tensorial Z0, más Z1, producto tensorial Z1. Z de 0 era 0, entonces el primer término de esta suma es el producto tensorial del 0 con el 0, y z del 1 era menos 1. Entonces esto es menos 1 y esto es menos 1. Menos con menos es más, entonces esto es el 1, 1. ¿Qué pasó? Bueno, que ZZ W1 es igual a W1. Entonces, en particular, W1 es un autovector de ZZ con autovalor 1. De las mismas nociones de autovalores y autovectores y todas las que vimos en las primeras slides se aplican a estos espacios de Hilbert que son producto tensorial de otros espacios de Hilbert. Obviamente porque son espacios de Hilbert también. Y bueno, esto que vimos para el producto tensorial de dos, este operador que vimos, que es el producto tensorial de dos operadores de los espacios que forman el producto tensorial, no es la forma más general. La forma más general de un operador C en el producto tensorial va a ser, bueno, una combinación lineal de operadores productos de operadores en el espacio H de 1 y en el espacio H de 1. Entonces, esto que, si bien, bueno, vimos que podemos hacer, que podemos computar cosas, pero parecería ser bastante abstracto, se puede representar también con matrices y en euplas de complejos a través de lo que se llama el producto de Kronecker. Entonces, la representación matricial del producto de dos operadores es la matriz que tiene, es una matriz por bloques, y entonces en el primer bloque tiene es una matriz de n bloques de B por m bloques de B, y cada bloque de B está multiplicado por el correspondiente coeficiente IJ de la matriz original. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la matriz de ZZ? Entonces, en la base en la cual venimos trabajando, la matriz de Z, dijimos, Z mandaba el 0 al 0. Entonces, la primera columna, bueno, y la representación matricial del 0 es el primer canónico, y la del 1 es el segundo canónico. Entonces, Z del 0, bueno, no sé para qué les dije esto, no era necesario. Z del 0, perdón, la representación matricial de Z. Z mandaba el 0 al 0, entonces ponemos el coeficiente de Z de 0 en la base de 0, que es el 1, y mandaba el 1 al menos 1. ¿Vale? Entonces, la representación matricial de Z, producto tensorial Z, es, siguiendo la receta del producto de Kronecker, va a ser 1 por Z, 0 por Z, 0 por Z y menos 1 por Z.
Entonces, 1 por z es z, 0 por z es 0, 0 por z es 0, y menos 1 por z es menos z. Entonces, esa es la representación matricial del producto tensorial de los operadores z, asumiendo una representación matricial para cada uno de ellos. Bien. Una operación que vamos a usar también a menudo es la de traza parcial. Y la traza parcial nos va a permitir, digamos, enfocarnos sobre alguno de los sistemas o alguna de las partes del sistema cuántico que estemos considerando. Entonces, si tenemos un operador OAB, que es un operador producto, o sea, no en su forma más general, la traza parcial de este operador OAB sobre el primer espacio de Hilbert, perdón, uy, acá tengo un error. En la notación estoy haciendo la traza sobre el segundo espacio. Perdonen. Eh, bueno, entonces, después corrijo los slides, pero lo que tengo escrito aquí es la traza parcial del operador O que actúa sobre el producto tensorial de los espacios HA y HB, la traza parcial sobre B. ¿Cómo se define? Bueno, tomando justamente la traza del operador en la parte B del producto tensorial. Y eso lo multiplicamos por el operador en la parte A. Entonces, fíjense que esto es un operador sobre HA, porque básicamente es un número multiplicado por un operador en HA. Bueno, y la traza parcial satisface también algunas propiedades que nos van a ser útiles. Uno es, así como la traza, digamos, completa, que no se llama así, pero para distinguirla de la traza parcial, es que es lineal. Entonces la traza parcial, por ejemplo, sobre B de una combinación lineal de operadores en el producto tensorial de HA y HB es la combinación lineal de las trazas parciales. Es cíclica en el factor del producto tensorial sobre el cual estamos, se dice, traceando, estamos tomando la traza parcial. ¿Está bien? O sea, la traza parcial sobre B de M, producto tensorial, NP, es la traza parcial sobre B de M con eh, permutados los operadores en A. Algo que no les dije antes, por, pero que, pero bueno, es importante notar que también vale, es, y bueno, vale para la traza en general y vale para la traza parcial. Yo tomo la traza parcial sobre B de, eh, ahora en lugar del producto de 2 vamos a hacer el producto de 3. Bueno, esto lo podemos ver como un operador que es
podemos llamarlo D si quieren. Entonces, la ciclicidad de la traza nos dice que esto es igual a la traza de D por A. Entonces esto es igual a está bien, lo que quiero decir es que quizás al tener más operadores dentro de la traza se entiende un poquito más por qué decimos ciclicidad, eh, por qué llamamos ciclicidad a esta propiedad. Bueno, y por último, algo que también vamos a ver bastante es la relación con la traza total, digamos, y es que tomar la traza de un operador MAB sobre el producto tensorial de los espacios HA y HB es primero tomar la traza sobre uno de los factores del producto tensorial y al resultado, que es un operador en el espacio sobre el cual no se tració, tomarle la traza. Bueno. Eh, bueno. Terminamos con álgebra. Ahora, no se preocupen si no entendieron lo del producto tensorial, porque después cuando veamos ejemplos ya con estados y operadores en el formalismo cuántico, vamos a volver a practicar el producto tensorial y, y si bien en un curso de una semana probablemente no tengamos tiempo para que agarren familiaridad con la manipulación de símbolos, creo que les va a quedar más claro cómo operar con ellos. O por lo menos vamos a tener tiempo de hacer un poquito más de ejemplos. Pero antes, entonces, de pasar a una introducción al formalismo cuántico, quiero hacer probablemente para algunos repaso y para otros introducción a probabilidad, a teoría de la probabilidad, pero va a ser una introducción bastante informal porque durante el curso nos va a alcanzar con manejarnos con el concepto intuitivo de probabilidad y con una noción de distribución de probabilidad. Obviamente que uno puede dar la definición formal con espacios de probabilidad y espacios de medida, pero bueno, no nos iba a dar el tiempo durante el curso para darla y no va a ser necesario, créanme. Pero tenemos que, de todas formas, hablar de variable aleatoria porque, bueno, nuestra definición de aleatoriedad va a aplicar a variables aleatorias y a sistemas cuánticos. Pero podemos manejarnos en un nivel informal y decir que una variable aleatoria es una variable, permítanme por ahora la redundancia, que toma valores en un conjunto finito, que este conjunto finito usualmente van a ser cadenas de n bits, y la probabilidad que tome uno de estos valores va a estar dada por una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad va a ser una función sobre el conjunto en el cual toma valores la variable aleatoria a los reales entre 0 y 1 y que satisface que la suma de la función aplicada a todos los elementos del conjunto tiene que dar 1. Visto de otra forma, dado que vamos a trabajar solamente con conjuntos finitos, una distribución de probabilidad es simplemente un vector
de n números reales cuya suma es igual a 1. Por ejemplo, la distribución uniforme es aquella que asigna igual probabilidad a todos los elementos del conjunto. Y como tiene que sumar a 1, la única forma de hacer eso es asignando 1 sobre la cantidad de elementos como probabilidad a cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire, las probabilidades, si uno asigna una variable aleatoria a un conjunto de dos elementos, por ejemplo, el 0 y el 1, entonces la distribución de probabilidad asociada será un medio para el 0 y un medio para el 1. Muchas veces vamos a mantenernos en el nivel de distribuciones de probabilidad sin hablar de a qué variable aleatoria referencian. Entonces, en este caso, o cuando la variable aleatoria en cuestión se entienda por el contexto, vamos a omitir de la notación, que creo que es lo que hice antes, de la notación de la distribución de probabilidad, vamos a omitir a la variable aleatoria y lo vamos a anotar simplemente como p de x. Pero a veces, cuando estemos trabajando con varias variables aleatorias al mismo tiempo, va a ser necesario referirnos, denotar a cuál nos estamos refiriendo. Bueno, si tenemos ahora dos variables aleatorias, una x e y, una sobre un conjunto x y otra sobre un conjunto y, el par es también una variable aleatoria que toma valores sobre el producto cartesiano de los conjuntos de cada una de ellas. Y a una distribución de probabilidad para esta variable, para este par de variables, la denominamos distribución conjunta. Y entonces, si tenemos una distribución conjunta para un par de variables x e y, podemos ver la distribución de x, podemos obtener a la distribución de x dada la distribución conjunta. La forma de obtener una distribución para x, a la distribución en cuestión la llamamos distribución marginal, y la forma de obtenerla es sumando la distribución de probabilidad conjunta sobre los valores de la variable a la cual o de la cual no queremos obtener su distribución de probabilidad. Esto se llama marginalizar. Entonces, por ejemplo, si queremos la distribución marginal sobre y, marginal de y, sumamos de x, sumamos sobre y. Perdón. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos dos monedas. Entonces, x, x, tanto x e y toman valores en el 0 y 1. Y la probabilidad, ahora, supongamos que son dos monedas perfectas, pero que están completamente correlacionadas. Entonces, la probabilidad de que la primera sea 0 y la segunda sea 0 es un medio. La probabilidad de que la primera sea 1 y la segunda también sea 1 es un medio. Y entonces, como esto
es una distribución de probabilidad y tiene que sumar a 1, la probabilidad de que una sea 1 y la otra sea 0, o de que la primera sea 0 y la segunda sea 1, es 0. Entonces, dada esta distribución conjunta para x e y, ¿cómo tenemos la distribución de x? Bueno, sumando sobre y. Perdón. Si sumamos sobre y a la distribución conjunta, por ejemplo, queremos saber cuál es la probabilidad de que x sea 0, bueno, eso se obtiene sumando sobre y la distribución conjunta. Eso es igual a la probabilidad de que ambos sean ceros, más la probabilidad de que el primero sea 0 y el segundo sea 1, que es un medio. Ahora, con la distribución conjunta también podemos definir la distribución condicional. Entonces, para todo valor, por ejemplo, de i que tenga probabilidad no nula, la distribución de x condicionada a y es la función que se define como tienen ahí. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera moneda sea 0, dado que la segunda fue 0? Bueno, esto es la probabilidad de que ambas sean 0, dado que la segunda fue 0. Esto es un medio, esto es un medio, esto es igual a 1. Las monedas estaban perfectamente correlacionadas. La probabilidad de que una tome el valor 1 y la otra tome también el valor 1 es 1. O 0 en este caso, perdón. Eh, bien. Entonces, para cada valor de i, uno tiene una distribución para x. O sea, la distribución condicional de x dado y es una distribución para x. Y para cada valor de i tenemos una distribución distinta. Vamos a denotar a esa familia de distribuciones indexadas por i de esta forma. Y a veces, haciendo un poco de abuso del lenguaje, porque bueno, es algo que ya se hizo costumbre en el área, digamos, nos vamos a referir a estas familias de distribuciones también como distribuciones de probabilidad. Bueno, terminamos con el repaso de álgebra y con una, una un breve repaso e introducción a los conceptos mínimos de teoría de la probabilidad que vamos a necesitar. Alguien me pregunta si la probabilidad de que de 0, 0 es un cuarto en el chat. Eh, definimos a la probabilidad conjunta de esta forma. La definí para que las monedas estén perfectamente correlacionadas. Entonces, si ambas son 0, quiero que eso sea con probabilidad, que ambas sean 0 con probabilidad 1 medio o que ambas sean 1 con probabilidad 1 medio. Entonces, justamente por eso la probabilidad del 0, 0 es un medio. Sigo. Bueno, vamos con la introducción al formalismo cuántico.
Bueno, empecemos por el qubit, que es el sistema cuántico más elemental, que los físicos llaman sistema de dos niveles. ¿Qué pasa con el bit clásico? Bueno, el bit clásico puede estar en uno de dos estados, o bien el 0 o bien el 1. Entonces podemos asociar a cada uno de ellos un vector en un espacio de Hilbert de dimensión 2. Vamos a asociarlos entonces al 0 con el vector cuya representación matricial es el 1, 0, y al 1 con aquel cuya representación matricial es el 0, 1. Y vamos a llamar a este conjunto de dos vectores ortogonales de norma 1 la base computacional de nuestro espacio de Hilbert de dimensión 2. Entonces, el bit puede estar en uno o dos estados, pero el qubit puede estar además de uno de estos dos estados clásicos, en una combinación lineal de ellos, pero no cualquier combinación lineal, sino aquellas que resultan en un vector de norma 1. Dicho de otra forma, el estado de un qubit, estado puro, ya vamos a ver una distinción entre estados puros y estados mixtos. Un estado puro es un vector en un espacio de Hilbert de dimensión 2 con norma 1. A los coeficientes de la combinación lineal se los conoce como amplitudes de probabilidad, o a veces simplemente amplitudes, y a este tipo de combinación lineal se lo denomina usualmente una superposición. Entonces el qubit, además de los estados clásicos 0 y 1, puede estar en una superposición de ellos. En general, nos vamos a referir como qubits a cualquier vector unitario en un espacio de Hilbert de dimensión D. Perdón, esto es D. Bueno, entonces, supongamos que tiramos una moneda al aire, una moneda ideal, y en función de qué lado caiga, preparamos un qubit en o bien el estado 0 o bien el estado 1. La pregunta es, para alguien que desconoce de qué lado cayó la moneda, pero sabe que íbamos a hacer este experimento, la pregunta es cuál es el estado del sistema, cuál es el estado del qubit, si desconoce de qué lado cayó la moneda. O, expresado de otra forma, cuál es el estado del qubit si olvidamos de qué lado cayó la moneda. Están preguntando en el grupo si... bueno, veo que se contestaron entre ustedes. Si la norma del vector tiene que ser igual a 1. Son vectores unitarios. Entonces, la norma de un vector, nos referimos a la norma inducida por el producto interno, es la raíz cuadrada de los coeficientes en la combinación lineal. La suma del módulo al cuadrado de estos números complejos tiene que ser igual a 1. Tomar o no tomar la raíz, dados que estamos pidiendo que sea igual a 1, es lo mismo. Bueno, entonces teníamos este experimento. Tiramos una moneda al aire y preparamos un qubit en o bien el estado 0 o bien el estado 1. Y preguntamos para alguien que desconoce de qué lado cayó la moneda, cuál es el estado del sistema. Bueno, lo que conoce esta persona es que va a ser con probabilidad un medio el estado 0 o con probabilidad un medio el estado 1. Entonces, lo que tenemos es una
distribución de probabilidad como si fuese una distribución de probabilidades o estados. En realidad tenemos una distribución de probabilidad sobre un conjunto de dos valores y un conjunto de estados indexados por elementos de este conjunto de dos valores, y tenemos una asociación entre las probabilidades y los estados. Por ejemplo, o sea, en este caso tendremos un conjunto de pares probabilidad-estado. Esto es lo que se conoce como un ensamble de estados. Y la forma de representar a sistemas para los cuales tenemos esta incerteza clásica sobre su estado, la forma de tratar con ellos en el formalismo es a través de lo que se conoce como operadores de densidad. Entonces, un operador sobre un espacio de Hilbert es un operador de densidad si es semidefinido positivo. Recuerden que esta era la notación para semidefinido positivo y tiene traza 1. Esta es la definición. Operadores de densidad son operadores semidefinidos positivos de traza 1. Entonces, si tenemos un ensamble de estados asociados a un sistema S, la forma de representarlos va a ser con este operador de densidad. Fíjense que satisface la definición, ¿no? Vamos a tomar la traza de este operador. Perdón, voy a escribir en las notas porque sobre las slides no sale muy bien. Tomamos la traza. Bueno, la traza es lineal dijimos que la traza era lineal en el espacio de operadores, ¿no? Entonces la traza de una combinación lineal de operadores es la combinación lineal de las trazas. Ahora recuerden que la traza del producto interno de un vector con otro, en este caso del producto interno de un vector consigo mismo, era el producto interno. Pero estos son estados, además de ser vectores. Y los estados tienen norma 1. Entonces esto es igual a 1. Acuérdense que la norma con la que estamos trabajando es la inducida por el producto interno. Entonces esto es la suma sobre todos los elementos del conjunto sobre el cual está definida esta distribución de probabilidad. Entonces, esto es igual a 1. Ahora veamos que también es positivo. Entonces tomamos un vector u y hacemos el
bracket con row. Acuérdense que la definición de positividad era que esto sea mayor a 0. Vamos a ver qué sucede. Entonces, eso por la linealidad del producto interno es la combinación lineal, que en este caso es una combinación convexa. Ya vamos a ver qué significa la noción de combinación convexa, que usaremos bastante también. Esto es el producto interno de U con si I y el producto interno de si I con U. Ahora esto no se los recordé antes, pero el producto interno sobre un cuerpo complejo, si se acuerdan, cumplía que esto era igual a el complejo conjugado perdón, el complejo conjugado del otro. Ahora, el producto de un número y su complejo conjugado es el módulo del número al cuadrado. Entonces esto es la combinación lineal de el módulo del producto interno entre psi y u al cuadrado. Todos estos son positivos. Entonces todo esto es positivo. Bueno, entonces efectivamente un operador de densidad definido de esta forma, un operador definido de esta forma satisface la definición de operador de densidad. Entonces veamos para nuestro ejemplo de ensamble de estados cuál es el operador de densidad, cuál es el operador de densidad que los representa. Es un medio por el 0 más un medio por el 1. Déjenme sacar factor común, un medio. Ahora fíjense que tengo la suma de los proyectores, de todos los proyectores de rango 1 de una base de H2. Si se acuerdan de la primera parte de la clase, eso es el operador de identidad en H2. Lo pueden ver si quieren en la representación matricial. Entonces esto es la identidad sobre 2. Entonces, para llegar a la conclusión de que es la identidad, lo único que usamos es que 0 y 1 son una base ortonormal del espacio. Por lo tanto, para cualquier combinación uniforme de vectores de una base ortonormal del espacio, el operador de densidad que representa a tal ensamble será el mismo, será la identidad sobre 2, lo cual se conoce como el estado máximamente mixto. A ver, quiero que esto quede claro porque va a ser fundamental. Si por ejemplo tenemos otra base del espacio, tomemos estos dos vectores
que tienen esta representación matricial en la base original, en la base computacional, perdón, para, para no cambiar notación. Les dejo que chequeen que estos vectores son ortogonales, que tienen norma 1. Bueno, la conclusión de esta pequeña digresión es que el ensamble que tienen, por ejemplo, como combinación lineal, como elementos a los vectores de esta otra base, con pesos uniformes, es también el operador máximamente mixto. Entonces, a distintos ensambles le corresponde un mismo operador de densidad. Les puede corresponder un mismo operador de densidad. Y esto va a ser fundamental para lo que viene. Bueno, entonces, cuando un sistema está en un estado descrito por un operador de densidad ρ, decimos que está en el estado mixto ρ, salvo el caso particular que ρ es un proyector de rango 1, en cuyo caso decimos que el sistema está en un estado puro o que ρ es un estado puro. Vamos a referirnos a sistemas y estados a veces de manera indistinta. A veces decimos que el sistema está en un estado puro o que el objeto matemático que lo representa en la teoría lo llamamos estado puro. Bueno, si bien introduje el concepto de ensamble de estados para distribuciones de probabilidad sobre estados puros, también se pueden incluir estados mixtos. Es decir, si tenemos una distribución de probabilidad asociada a un conjunto de estados mixtos, el ensamble resultante o el conjunto resultante también es un ensamble válido, y la forma de representarlos es la que se imaginan tomando la combinación convexa con los pesos dados por la distribución de probabilidad de los operadores en el ensamble, de los operadores de densidad en el ensamble. Sin embargo, uno, si quiere, puede quedarse al nivel de estados puros, tomando la descomposición espectral de los operadores de densidad en el ensamble y creando una nueva distribución de probabilidad. Por ejemplo, este ensamble y este otro ensamble perdón. Y este otro ensamble se representan con el mismo operador de densidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última,
y cuando volvamos vamos a ver el concepto de medición.